grabar. Ahí estamos grabando. Sí, pues el otro año, Rodrigo, me tienen que cobrar todo, todo. ¿Quién ganó la ensalada de apio con repollo el martes? La Gabriela Carrasco, por eso, ¿no? La Gabriela. Sí, se la tengo con... El Matías fue. Sí, No, eso es el otro No. el Matías habló mal de su mamita. Y eso es imperdonable. No, no andaba cariñoso. Otro Matías. Ya, profesores, vamos a comenzar. La semana pasada, el martes estuvimos hablando sobre la constitución de pequeños grupos. ¿Hay alguna inquietud con respecto a la formación de pequeños grupos? ¿Algo que no haya quedado claro? No lo sé. ¿Algo que quisieran resaltar? Bueno, si no es así, avanzamos. Están muy comunicativos hoy día y eso se agradece, ¿ya? Se agradece la interacción. Vamos a avanzar hoy día a aprendizaje cooperativo, y el aprendizaje cooperativo lo vamos a ver como estrategia didáctica, principalmente porque además implica también trabajar en grupos pequeños o pequeños grupos. Por tanto, hoy día lo que vamos a ver, y ahí antes de que Alan me vapulee y se acuerde de mi santa madre nuevamente, también esta PPT... Que no meta que puse su santa madre, yo que no he hecho nada sobre ella. Ah, ya, muy bien. Les voy a avisar también que esta PPT está mejorada y por tanto la voy a compartir ya en el aula una vez que terminemos esta presentación. ¿Ya? Y el aprendizaje cooperativo, bajo la perspectiva que tienen ustedes, chiquillos, ¿qué es aprender cooperativamente? Aprender en conjunto, a la par con mis compañeros. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más cuando ustedes dicen, bueno, aprendizaje cooperativo? ¿Qué otra idea viene a ustedes cooperativamente? Que aprendemos de nuestros compañeros y ellos aprenden de nosotros, además de lo que tenemos que aprender como en la actividad. Perfecto, Paula. Y por tanto, desde el día martes incluso veríamos señalando que el aprendizaje cooperativo tiene que ver con algunos, ya justificamos por qué es importante en el contexto actual hablar de aprendizaje cooperativo, porque en definitiva viene acarreando una serie de elementos actitudinales, socioemocionales que son beneficiosos para los procesos educativos. Y por tanto, cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, primero tenemos que entender y comprender cuál es la estructura del aprendizaje como de manera general. Paula Sofía Vidal Menares, ¿usted nos podría decir cuál o qué significa aprender en definitiva? Ya en esta asignatura hemos hablado de aprendizaje. ¿Qué significa aprender? Adquirir un nuevo conocimiento, ¿Ya? ya sea... ¿Ah? No, dale. Perdón, te interrumpí. De cualquier tipo de conocimiento, porque puede ser un aprendizaje tanto superficial como significativo, puede ser cognitivo o corporal, es muy amplio. Perfecto, y por tanto, cuando hablamos de aprendizaje, sabemos que cambian nuestras estructuras, que puede ser de distintos tipos. Ya la literatura define dominios del aprendizaje, y eso lo define también como dominio de saberes, ¿cierto? Desde lo conceptual, desde lo actitudinal, y desde las habilidades o desde el saber hacer, desde lo procedimental. Pero también hay un autor que habla mucho de aprendizaje cooperativo, y este autor lo que nos dice es que, en definitiva, el aprendizaje posee tres estructuras. Una estructura que es individualista, la otra que es competitiva y la otra que es cooperativa. Y por tanto, en definitiva, uno podría aprender incluso bajo estos tres enfoques: compitiendo, cooperando o de manera individual. Y por tanto, algunos elementos que nosotros, donde vamos a hacer énfasis, obviamente, va a ser con respecto a la estructura de aprendizaje cooperativo, para entender el aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica. Algunos elementos es que, en definitiva, cuando hablamos de aprendizaje y cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, las decisiones y las acciones, la gestión de la enseñanza desde el profesor son evidentemente o deben considerar aquellas estructuras de este aprendizaje que se nos propone. Y por tanto, cuando avanzamos al grado de la estructura de aprendizaje cooperativa, en definitiva lo que estamos haciendo también es promover la autonomía en el aprendizaje de nuestros estudiantes.
y en definitiva también entender las estructuras del aprendizaje y estos tipos de aprendizaje que se visualizan acá, también nos va a permitir comprender cuál es la orientación en el diseño de tareas que podremos proponer también en este proceso de implementación de la enseñanza. Cuando hablamos de los tipos de la estructura del aprendizaje, perdón, en definitiva, acá hay algunas ideas que nos van entregando ciertas luces de cuáles son aquellos de las características del aprendizaje. Y por tanto, ya sabemos que en el ámbito competitivo, evidentemente, no todos van a alcanzar el objetivo, porque indudablemente en estas características de Agón vamos a encontrar ganadores y perdedores. Y por tanto, en educación física traemos la lógica, o hemos traído la lógica constante, de que efectivamente vamos a avanzar en la competencia bajo algunos criterios: cantidad, calidad y tiempo. Vean ustedes entonces hacia atrás, o su experiencia escolar, que efectivamente esos criterios van determinando también el fin o los propósitos de las tareas que vayamos proponiendo como profesores de educación física. Y por tanto, acá hay un elemento interesante que señala y dice, ojo, por tanto existe una interrelación negativa. ¿A qué se refiere con interrelación negativa, chiquillos? ¿A quién se le ocurre? Que no se va logrando el propósito. O sea, pero si yo gano logro el propósito. Pero Por cuando eso, habla ahí de sería positivo. relación, piensen ustedes, cuando hablamos de aprendizaje profundo y de aprendizaje superficial, señalábamos que una de las características del aprendizaje profundo era la interrelación, que favorece los procesos de interrelación. Por tanto, si yo le digo ahora que en el aprendizaje o en la estructura de aprendizaje que es competitivo hay una interrelación negativa, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿O cómo se refleja esa interrelación negativa en la competencia? ¿Profe? ¿Profesora? Yo me imagino que es como están compitiendo, como que sus relaciones a veces se enojan entre el mismo grupo porque no ganan. Me imagino eso en verdad, pero no sé si... Sí, y va en la línea correcta. Efectivamente, cuando hay una interrelación que es negativa, no necesariamente va a haber interacción, o los propósitos de la comunicación generalmente no se logran, no todos se logran comunicar, no todos logran cooperar, y por tanto no todos se relacionan a partir de una propuesta, de una tarea, de la manera que nosotros esperamos que se relacionen. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el tipo, la cantidad y el tipo de interacciones que se puede dar en la clase. ¿Sí? También dentro de lo competitivo pasa Javier, mucho ¿cómo de estás? que es... ¿Bien y usted, profe? Pensé lo mismo. Está bien. Bienvenido, Didáctica 2, 2020. Ya, ahora Sí sí, perfecto. estaba, no hablaba, que era distinto. Ah, ya, perfecto. Ah, reflexivo. Ya, Que dentro de lo competitivo también pasa mucho que las personas no tienden a colaborar. Como que de repente, por ejemplo, en el fútbol sienten que va perdiendo y uno agarra la pelota y se la lleva y se la lleva y no ayudan entre unos y otros para poder completar el objetivo, que en este caso sería hacer el gol. no hablemos de fútbol, podríamos buscar otro ejemplo, yo todavía ando medio sentido y dolido, pero en definitiva usted tiene la razón. Cuando hablamos de la competitividad, por tanto, evidentemente el esfuerzo es más individual, o el esfuerzo de un pequeño conjunto, pero no de todo el conjunto del grupo curso en definitiva. Y por tanto, tal como señalaba cuando yo hice esa interrupción a Ala, le decía, ojo, no todos van a lograr el objetivo. ¿Ya? Y cuando hablamos del aprendizaje que es individual o de la estructura individualista del aprendizaje, efectivamente ya avanzamos en donde ya no hay cooperación. Cada uno va a alcanzar sus objetivos que son individuales, propios, y por tanto todas las interacciones, como hablábamos en la didáctica 1, me parece que lo hablábamos con ustedes, cuando entendemos la clase de educación física como una aula ecológica, evidentemente toda esa riqueza de interrelaciones se pierde. Sin embargo, cuando hablamos de aprendizaje que es cooperativo, o la estructura del aprendizaje cooperativo, o la estructura cooperativa del aprendizaje más bien, es que efectivamente el logro del aprendizaje va a depender y va a tributar al aprendizaje del grupo total. Y por otro lado, este aprendizaje lo que nos dice es que, tal como veíamos anteriormente, se logra y se desarrolla a partir de grupos pequeños. Y en definitiva eso tiene un alto componente también social, valórico, actitudinal, que se refleja también en el aprendizaje. Y por tanto, cuando hablamos de la estructura cooperativa del aprendizaje, podríamos señalar también que las interacciones o el tipo de interacciones que se reflejan en ella, en esta estructura de aprendizaje, está más en la lógica de la discusión, de la reflexión, de la toma de decisiones, de la tolerancia.
Y por tanto, efectivamente viene una serie de valores asociados a este tipo de aprendizaje. Si nos centramos única y exclusivamente en el objetivo, en el aprendizaje cooperativo y en la estructura cooperativa del aprendizaje, podríamos señalar acá algunas características en función de ciertos criterios. ¿Cuáles son aquellos criterios que vamos a establecer? Primero tenemos un objetivo, niveles de cooperación, esquemas de interacción y evaluación del resultado. Algunas ideas importantes que podríamos señalar acá, efectivamente, es que con respecto al objetivo de la tarea, es que, claro, la tarea tiene que tener tal característica en el diseño que si yo logro mi objetivo, voy a tributar también al logro del objetivo de mi compañero. Y por tanto, eso implica que hay una interdependencia, hay una interrelación, y por tanto los objetivos están supeditados, los pequeños objetivos bajo mi rol están supeditados al objetivo que es general. En tanto, se da esta dinámica de apoyo, de aliento, para que mi compañero pueda lograr el objetivo, porque en definitiva, si no lo logra, yo tampoco voy a lograr el mío. Cuando hablamos de niveles de cooperación, hablamos de que es un nivel de cooperación que es máxima. Y acá vamos a ver más adelante que uno de los pilares del aprendizaje cooperativo es la interdependencia. Y que la interdependencia se puede dar en distintos niveles. Y por tanto, cuando trabajamos en grupos pequeños, esta interdependencia y esta interacción se resalta. Y por tanto, nuevamente, digo, ojo, el esquema de interacción es estimular la participación de mi compañero, que mi compañero logre su objetivo, porque de esa manera yo también voy a poder desempeñarme de forma adecuada. Y cuando hablamos de la evaluación de los resultados, cobra riqueza también, y acá podría también incluso tener ese sentido o asignarle un mayor sentido a la autoevaluación, a la coevaluación, porque en definitiva dice, ojo, voy a evaluar el resultado de la tarea, el resultado de la problemática, tanto de manera individual como en los aspectos que son grupales. Eso, inevitablemente, implica una mayor complejidad para el desenvolvimiento que tenemos profesores y profesoras en el diseño y la implementación de la enseñanza. ¿Alguien tiene alguna observación con respecto a este cuadrito? ¿Duda, reflexión? ¿No? Seguimos. Y por tanto, bajo la estructura cooperativa del aprendizaje, podríamos definir entonces el aprendizaje cooperativo como, primera idea, que es una estrategia didáctica que resalta el trabajo en grupos. Ojalá en grupos heterogéneos, porque el grupo heterogéneo me va a permitir también avanzar en el establecimiento de aquellos objetivos que son individuales. Y por tanto, Paula muy bien lo decía anteriormente, decía, ojo, efectivamente, cuando voy a cooperar o cuando existe aprendizaje cooperativo, me preocupo de mi aprendizaje, pero también me hago responsable del otro, ¿ya? Y acá hay que establecer una diferencia. No solamente cuando hablemos de trabajo en grupo o de grupos pequeños, significa que estoy trabajando aprendizaje cooperativo. Esa es la forma de organización y de exposición de los estudiantes. Sin embargo, el aprendizaje cooperativo tiene una intención, y esa intención pedagógica viene a partir de, insisto, del diseño, de los objetivos de las tareas y cómo ustedes planteen también esta dinámica de interacción con los elementos que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, en definitiva tenemos 5 pilares. Uno es de interrelación positiva, interacción promotora, la autoevaluación. Ya veíamos más atrás entonces que uno de los propósitos de la evaluación podría ser la evaluación individual hacia la colectiva. Hablamos también de habilidades interpersonales y de grupo y de la responsabilidad personal. Yo diría que todos los elementos son esenciales, pero los 3 primeros, los 3 de arriba que estoy marcando acá, son fundamentales para sentar las bases de la estrategia como del aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos de la interrelación entonces positiva, no solamente hablamos de la interrelación positiva entre los estudiantes o entre los propios compañeros, sino que esa interrelación también positiva se puede dar por objetivos, por los recursos disponibles para el cumplimiento de la tarea, por los roles que le fueron asignados a cada uno de los estudiantes, la identidad que cada uno asuma en el grupo para la tarea asignada y la interdependencia del contrario también. En definitiva, la vamos a explicar cada uno de estos elementos, pero en definitiva esta interrelación positiva se define principalmente porque existe una doble responsabilidad. Primero,
un aprendizaje que es individual, por tanto la cooperación implica aprendizaje que es individual, no solamente se enfoca en lo grupal, en el colectivo, pero además también en el aprendizaje del grupo. Y ahí están las grandes diferencias con lo colaborativo, ¿ya? Y por tanto, el rol del profesor o de la profesora, en definitiva, está en visualizar cómo estos elementos se pueden establecer. Esta interdependencia que señalábamos anteriormente, cuando hablamos por objetivos, significa que si Alan tiene un objetivo, por ejemplo, voy a plantear una pequeña tarea cooperativa acá, que podría ser todos juntos con un, y creo que ustedes la han hecho, me imagino, en una que otra asignatura práctica, pero si trabajan con un paracaídas, ¿conocen los paracaídas o no? Bueno, los paracaídas es un material, un recurso de tela, y que generalmente al centro tiene una bolita, un espacio para un balón. Por tanto, el paracaídas, lo que se hace, una de las principales tareas es agitar el paracaídas para que el balón se vaya moviendo durante todo el paracaídas, que no se caiga al suelo, pero que caiga en el espacio que tiene al centro. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir a Alan, tu objetivo es lanzar de buena manera el balón, cosa que quede lo más neutral posible, pero justo en el lado que te corresponde a ti te corresponde levantar tu objetivo es levantar el paracaídas desde tu lado para que éste caiga de manera en este declive que se forma. Y a Paula yo le podría decir, bueno, Paula, tu tarea, por otro lado, es mantener tenso el otro lado del paracaídas para que el balón ruede lo más fácil posible. Por tanto, cada uno de ustedes va a tener un objetivo individual, y ese objetivo individual va a permitir que el grupo logre ese objetivo que es grupal, que es que el balón caiga dentro de ese espacio que se ha determinado en el paracaídas. Por eso hablamos de la interdependencia de los objetivos. Cuando hablamos de la interdependencia de recursos, podríamos situar ese mismo ejemplo con respecto al uso del balón, al uso del paracaídas, e incluso otro material que nosotros podamos incorporar en el cumplimiento de esta tarea. Por tanto, evidentemente, este tipo de materiales, o cuando hablamos de recursos, estos recursos nos obligan para que cada uno de nosotros los pueda usar de manera que cada uno también pueda lograr aquellos objetivos que se van estableciendo para la tarea general. Cuando hablamos de la interdependencia, que también es positiva y por recompensa, es que en definitiva, si yo logro mi objetivo individual, mi compañero va a lograr su objetivo individual y el grupo logra el objetivo de la tarea, en definitiva todos vamos a tener un reconocimiento, una recompensa. Es decir, no van a haber ganadores ni perdedores, sino que todos van a tener algo por lo cual luchar o conseguir durante la realización de la tarea. Cuando hablamos de interdependencia de roles, en definitiva, lo que nos dice es que efectivamente, volvemos al ejemplo anterior, con el ejemplo de Alan, valga la redundancia, Alan en esa tarea en específica iba a tener un rol. Paula, por otro lado, también iba a tener un rol. Y esa interdependencia no se topa porque cada uno de ustedes tiene funciones distintas, pero para el logro de una misma tarea. Y cuando hablamos de la interdependencia de identidad, que está muy en la lógica de la interdependencia del contrario, nos dice que, bueno, cada integrante del grupo va a asumir una característica, o cada grupo además también va a tener un sello propio. Un ejemplo de esto, claro, es cuando nosotros en las clases de educación física les pedimos que cada grupo genere un baile, una coreografía y un grito característico de cada grupo para lograr su tarea. Eso tiene que ver con la interdependencia de la identidad, que no se topa con la del otro, pero que en definitiva le da un valor simbólico a cómo yo soy parte de la tarea y me apropio y me implico en la tarea para el logro del objetivo. Cuando hablamos de los otros elementos que aparecían en ese rombo, efectivamente pues, hablábamos de la interacción promotora, y cuando hablamos de interacción promotora nos definimos principalmente como cuál es el rol que yo asumo para que mi compañero pueda cumplir la tarea. Y acá animar al otro para que logre su desempeño es fundamental. Debatir ideas, intercambiar ideas, ser tolerante con el otro, el desarrollo de la empatía y la confianza, vienen a responder a aquellos aspectos sociales, emocionales y valóricos que destaca el aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos de una responsabilidad personal, efectivamente es en que si yo logro o soy responsable con cada uno de los procedimientos que implica resolver y conseguir el objetivo que se me ha planteado, entiendo que logro mi objetivo, pero también contribuyo al logro de mis compañeros. Y por tanto,
la evaluación del grupo, lo que dice acá es que debe trascender al grupo. ¿Qué significa trascender al grupo bajo su perspectiva? ¿Qué significa que la evaluación bajo el aprendizaje cooperativo deba trascender al grupo, pero también estar centrada en la realización individual? Que el alumno no solo se conforme con realizar su tarea de manera individual, sino que también se dé por enterado o se dé por aludido que esa tarea individual le va a favorecer a él como tanto su grupo en general. Sí, y en definitiva también, yo concuerdo con eso, Alan, pero en definitiva también no solamente centrar la evaluación del cumplimiento de la tarea cuando el grupo ha conseguido la tarea, sino que ir mucho más allá y emitir un juicio con respecto al desempeño individual que cada uno tuvo. ¿Por qué? Porque yo puedo haber tenido un desempeño individual muy modesto, ¿cierto? Pero de igual manera mi grupo cumplió la tarea, pero seguramente fue porque otro integrante asumió parte de las funciones que a mí me correspondían. Y a eso se refiere trascender más allá de la evaluación del grupo, ¿ya? Sino no quedarse solamente con que el grupo logró el objetivo, sino que ir a observar cuál fue el desempeño de las individualidades y cómo contribuyeron cada uno de ellos para el logro de esta tarea. ¿Ya? Las habilidades interpersonales, y ahí, bueno, la presentación muy bien lo dice, ojo, identificar cuáles fueron tus aportes individuales y explicitarlos en definitiva, porque de esa manera voy a lograr esa otra interacción promotora. Cuando yo asumo que seguramente no anduve muy bien, cuando asumo que le dejé parte de mi responsabilidad y mis funciones al otro, y lo asumo y soy consciente de aquello, voy generando todos aquellos aspectos actitudinales, valóricos que están implicados en la tarea. Cuando hablamos de las habilidades interpersonales y de grupo, hablamos de esta interacción también que es positiva entre los pares. Y por tanto, la socialización como elemento clave del aprendizaje cooperativo busca acá su máximo realce. En definitiva, si ustedes quisieran evaluar el aprendizaje cooperativo y levantar indicadores del aprendizaje cooperativo como el gran criterio de evaluación, por ejemplo, habilidades interpersonales y de grupo, algunos indicadores o criterios incluso de realización podrían estar en la lógica de la participación activa de los integrantes, las conductas de apoyo y un sistema de toma de decisiones, que cada uno después, a partir de esos criterios de realización, pudiese ir definiendo en función de indicadores. ¿Ya? Y por tanto, cuando uno dice, ojo, el tema actitudinal, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo lo planteo? Bueno, acá tiene algunas pistas si quiere trabajar a partir de las estrategias de aprendizaje cooperativo para generar aprendizaje de ese tipo. Por otro lado, algunas de las condiciones ahora vamos a lo operativo, a lo central, algunas condiciones del aprendizaje cooperativo y para el aprendizaje cooperativo. Ya veíamos anteriormente que el aprendizaje cooperativo se va estableciendo a partir de pequeños grupos o grupos pequeños. La literatura, por tanto, lo que nos dice es que la unidad básica del aprendizaje cooperativo está establecido en duplas o tríos, ¿ya? Pero a diferencia de lo que uno podría establecer, lo que nos dice es que, ojo, en definitiva, el aprendizaje cooperativo te dice, ojalá, cuando hablemos, creo que viene más adelante, pero cantidad de integrantes, ojalá integrantes o números pares que puedan favorecer, en la conformación de grupos pequeños para el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué creen ustedes que ojalá puedan ser números pares? Ahí sale un poco, pero en definitiva es que cada grupo sea capaz de resolver una tarea de manera o a partir de la conversación, del diálogo, del debate. ¿Qué pasa si yo planteo números impares para el aprendizaje cooperativo, generalmente? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo? ¿A quién se le ocurre? Ese que queda sobrante no va a sentir esa como misión de cooperar con el resto. O sea, sentir alejado del objetivo en común que tiene. Y va a tender a hacer va a tender a superponer su objetivo individual para lograr la tarea. Claro, sí, efectivo, puede ser una razón, pero hay otra cosa de fondo y que puede interferir en el propósito del aprendizaje cooperativo cuando hay números impares. Yo creo que también puede ser por el tema de ser impar. ¿Ya?
hay 3 personas y uno votaría uno, el otro votaría otra cosa y el tercero tiene que decidir y le cae toda la presión. En cambio, si son 4, puede llegarse a un debate, conversación y llegar a una solución en conjunto. Enhorabuena, Javier, muy bien. Y eso es porque, en definitiva, cuando establezco esos elementos, cuando hay un número impar, va a ganar siempre la mayoría. O como dice usted, uno de ellos va a asumir la responsabilidad de tomar la decisión. Y el propósito del aprendizaje cooperativo es establecer la reflexión, la interacción promotora a partir del debate, de la discusión, y de que puedan llegar a acuerdos en definitiva. Así que muy bien, Javier, por lo que planteó, ¿ya? Y por tanto, algunas indicaciones para la formación de grupos con respecto al tamaño de los mismos en el aprendizaje cooperativo es que cuando existen grupos que son muy numerosos, efectivamente en la conformación de estos subgrupos, podríamos decir que las habilidades que usted va a demandar en las tareas deben ser más complejas, ¿ya? Y por tanto, el tipo de habilidad que usted va a demandar en la cantidad también debe ser mayor. ¿Ya? No saca nada con plantear una tarea pichiruchi, humilde, sencilla, cuando los grupos son muy grandes, si no se va a resolver inmediatamente y vamos a salir de la lógica del propósito inicial del aprendizaje cooperativo. También nos dice acá que si tiene menor tiempo disponible, bueno, tenga menor cantidad de integrantes en los subgrupos. ¿Por qué creen que se da esa lógica? Menor cantidad de tiempo que usted tenga para plantear aprendizaje cooperativo, entonces menor cantidad de integrantes. Porque la discusión se hace menos larga, entre más personas, más opiniones que escuchar y al fin y al cabo requiere más tiempo. En cambio, hacer 2, 3, el tiempo se acota también al mismo tiempo de disposición. Javier anda muy iluminado hoy día, muy bien. Y por tanto, otro elemento es que a menor cantidad de materiales, bajo la misma lógica, menor cantidad de integrantes. Cuando hablamos de la distribución de los grupos, nuevamente entramos en esta discusión de grupos homogéneos o grupos heterogéneos. Para el aprendizaje cooperativo, lo ideal serían grupos heterogéneos. ¿Por qué creen ustedes que serían grupos heterogéneos como planteamiento ideal en el aprendizaje cooperativo? Porque es más diverso el grupo, uno aprende más con eso. Efectivamente. Y por tanto, de una u otra manera, cuando tenemos grupos heterogéneos mayormente, se puede cumplir la otra máxima del aprendizaje cooperativo, que es la coeducación del otro. ¿Ya? De una u otra manera, tenemos grupos homogéneos o grupos heterogéneos. Estos se clasifican en función, ya lo veíamos anteriormente, pero surge a partir de quien dispone los grupos, ya sea estudiantes o profesores, y nuevamente acá surgen algunas ideas que son adicionales. Desde el punto de vista de los estudiantes, puede ser un agrupamiento libre, es decir, cada uno forma los grupos que se indican, agrupamiento libre con restricciones, y esos criterios los podemos incluso colocar los profesores. ¿Ya? Por ejemplo, se agrupan libremente, pero al menos un integrante del grupo debió haber nacido en el mes de septiembre. Al menos un integrante del grupo debe tener un ojo azul y un ojo verde. Qué sé yo, no sé, usted... Casi lo logro, casi lo logro. ¿Ah? Casi lo logro. Si hubiera dicho un ojo trucha, estoy listo. Claro, pero ahí idealmente sería que apunten todos al menos cada un integrante pueda cumplir alguno de esos criterios. ¿Ya? Luego también tenemos esta lógica también de que pueden ser grupos formados por los y las estudiantes, ya veíamos también cuáles son aquellas condiciones, grupos formados al azar, por ejemplo, y esos grupos al azar podrían ser incluso también estableciendo un criterio o alguna base de aleatoriedad que nos permita establecer aquel grupo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues yo al menos cuando trabajaba en un colegio o en otros contextos uno podría, no sé, pues, papeles cortitos, por favor no se malentienda, y le ponía una cruz a los papeles y por sorteo. Entonces cada que tenía la cruz tenía que estar obligatoriamente en uno de los subgrupos y así uno va formando aquellas condiciones, etc. Qué sé yo, pueden haber muchos criterios de formación de grupos al azar. ¿Ya? ¿Rosita? ¿Iba a decir algo? Estaba pensando, pero no sé si era al azar o no. No sé si alguna vez en pregrado hicieron esa actividad de un círculo y todos con los ojos cerrados y a la cuenta de 3 tenían que subir la mirada y mirar a alguien. Y así se iban formando los grupos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, Bueno, sí, es una forma muy entretenida de hacer grupos. Claro.
Sí, Pero no sé si eso sea tan al azar porque de repente uno ya vio quién estaba en el círculo y va a Pero tú mirar. puedes desordenarlos mientras están con los ojos Ahí cerrados. sí, Corría y la ahí sí. mirada. ahí corría la mirada. Bueno, eso es muy feo. Todo eso es muy feo. ¿Ya? Pero en definitiva también tenemos, incluso podemos hacer grupos al azar, pero azar también en base a preferencias comunes. Uno podría decir, bueno, todos los que vieron, qué sé yo, vieron Dark la primera temporada, todos los que vieron Dark la 1 y la 2, todos los que, y así uno puede ir formando ciertos criterios y qué sé yo. Hay diversidad de estrategias, chiquillos, que nos van a permitir también potenciar el aprendizaje cooperativo. Quisiera señalar acá, cuando habla también desde los profesores, agrupamiento por distribución estratificada. Eso tiene que ver un poco con el cálculo de la muestra o la selección de una muestra, ¿ya? Se dan cuenta cuando que se van combinando algunos elementos, pero combinación de niveles de rendimiento. ¿Qué significa eso? Yo podría categorizar a todos mis estudiantes, conociéndolos previamente, y decir, bueno, todos mis estudiantes, todos los que tienen un rendimiento de 6,5 a 7 en la asignatura, por un lado, los que tienen de 6,4 a 6 por otro lado, y así sucesivamente. Y luego para formar el pequeño grupo, los pequeños grupos te digo, bueno, necesito un integrante del rango de 6,5 a 7, un integrante del rango de 6 a 6,4. Y así voy formando luego un grupo pequeño. ¿Ya? Criterios de afinidad, un poco basado también en azar en base a preferencias comunes, usted podría establecer algún criterio también. Por tanto, a los criterios homogéneos, heterogéneos, de agrupamiento parcial o flexible, podríamos sumar estos otros tipos de criterios para formar grupos pequeños. ¿Ya? Profe, a veces es entretenido como hacer, para formar grupos al azar y que tratar de que no sea como siempre con los mismos, eh, como dar indicios de que va a ser de una manera y se agrupen y después termina siendo de otra. Por ejemplo, quiero formar dos grandes grupos, entonces digo que se pongan en parejas, ¿ya? Obviamente se van a poner con los que quieren estar, luego ya uno de la pareja a un lado de la cancha y el otro al otro lado de la cancha. Todos los que quedaron a un lado de la cancha son un gran grupo, todos los que quedaron al otro lado Claro. son otro grupo. Entonces al final con los que se habían juntado no tiene nada que ver con los grupos que se hicieron después. ¿Entiendes? Sí, sí, yo lo logré entender y efectivamente también son estrategias que en definitiva se pueden utilizar para ir formando aquellos elementos. Porque en definitiva, y todos estos elementos por el que usted nombró también, incluso Sofía, nos va permitiendo cumplir con ese criterio de heterogeneidad, ojalá en el aprendizaje cooperativo. ¿Ya? Cuando es por afinidad y libertad, es muy complejo cooperar porque ya sabemos cuáles son en nuestro grupo de amigos, ya sabemos quién tiene o quién asume cada rol, un rol de líder, el otro el que ejecuta la tarea, y por tanto la discusión y el debate no es generada en un 100%. Cuando hablamos también para la constitución de estos grupos pequeños en el aprendizaje cooperativo, hablamos de la duración del grupo, y por tanto esto va a depender de la tarea que usted plantee, de aquel desafío que usted va a plantear, desafío motriz, y de las capacidades y habilidades que tengan cada uno de los integrantes del grupo. Nuevamente, podemos establecer otros criterios en función de la duración del grupo. Grupos informales, ¿cierto? Que pueden durar en una tarea planteada o en una clase en particular. Y por otro lado también, dada la casualidad que estos grupos son mayoritariamente heterogéneos. Los grupos formales tienen una mayor estabilidad en el tiempo, pero además también, ojo, visualizar ahí que sea un grupo de alta afinidad. Y los grupos de base es que ya tienen, muchachos, ese grupo que usted estableció durante todo el proceso, puede ser heterogéneo fundamentalmente, pero se mantiene al menos en un semestre de duración donde vayamos trabajando aquellos elementos de las máximas de cooperación. Y ese grupo de base incluso podría ser o podría realizarse cuando hemos sido capaces de identificar altos problemas de interrelación dentro del grupo, y usted podría incluso contribuir a la resolución de problemáticas o dificultades que se estén dando en un grupo curso. Vamos a ver a continuación, estas son todas las estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo. Si se dan cuenta, la enseñanza recíproca también es parte del aprendizaje cooperativo, pero ya veíamos que la enseñanza recíproca puede ser una estrategia, pero también está definida como un estilo participativo.
nosotros vamos a ver hoy día los que están encerraditos en círculo, descubrimiento compartido y el piensa, comparte y actúa. Nosotros lo hemos aplicado en aspectos prácticos y efectivamente son de fácil resolución, de fácil aplicación del procedimiento de la estrategia. En definitiva, y antes de avanzar a aquella, todas estas estrategias del aprendizaje cooperativo avanzan en un sentido que es la corresponsabilidad. Y por tanto, aquella corresponsabilidad permite también avanzar, insisto, en la resolución de conflictos, en favorecer aspectos de la socialización. En definitiva, chiquillos, tiene el aprendizaje cooperativo un alto componente actitudinal, valórico, que se podría resaltar en la clase y a través de la clase de educación física. Cuando hablamos del piensa, comparte y actúa, esta estrategia está definida en estos 5 componentes en definitiva. Y el procedimiento es muy simple. A ver si nos alcanza el tiempo, podríamos hacer una locurilla, pero no sé, vamos a ver. Pero en definitiva, cuando hablamos de desafío cooperativo, el desafío cooperativo plantea una problemática de corte motriz que de una u otra manera usted pudiese plantear. Y acá no sería extraño recurrir, por ejemplo, al procedimiento de aplicación del estilo de enseñanza-descubrimiento guiado, por ejemplo, o de la creatividad para plantear consignas y estímulos que generen disonancia cognitiva. Recuerden que la disonancia cognitiva está definida por aquel desequilibrio emocional que no me permite avanzar, pensar, reflexionar. Cuando hablamos, entonces, el paso número 1 es plantear un desafío cooperativo. Vayan pensando, por favor, ustedes, a ver quién se atreve después de esta lámina a plantear un piensa, comparte y actúa, para ver si se puede ejecutar o no a partir de la virtualidad. Luego, el segundo paso es una resolución cognitiva individual. Pensemos que una tarea bien sencilla, pero yo les podría decir, esto nosotros lo hemos hecho en lo práctico, lo voy a plantear así. 2 postes, una cuerda, ¿cierto? Y entre medio de la cuerda, un aro. Entonces, el desafío cooperativo es que todo el grupo trate de avanzar al otro lado pasando entre medio del aro, ¿ya? Sin tocar, obviamente, el aro, ¿ya? Piensen que son 2 postes, una cuerdecita, que sostiene un aro en posición vertical. Y por tanto, la primera consigna es que si son 5, si son 4 o 6 integrantes, los 6 integrantes piensen una forma o 2 de resolver aquel desafío cooperativo. ¿Cómo podría ir pasando todo el grupo? Paso por paso. Pero esa resolución es cognitiva, pero además es individual. Todavía no lo hace. Damos un tiempo de resolución, de pensamiento, donde cada uno piense la mejor o las mejores alternativas para que todos los compañeros vayan pasando en el procedimiento, pensando que son 6, y luego cada uno de manera individual va y hace una exposición individual del resultado que tuvo. Es decir, yo genero y entrego las mejores alternativas que yo pensé, en las cuales podríamos pasar cada uno de los integrantes. Pero no las hago, las verbalizo. ¿Ya? Y luego que cada uno de manera sucesiva fue entregando cada uno de los elementos, el grupo va ejecutando las opciones que pueden ser mayormente realizables. Eso después de la exposición individual de cada uno. La lógica está en que cada uno individualmente tiene que presentar y exponer los resultados que presenta. El grupo va ejecutando las formas. Oye, no, a mí me gustó la forma que hizo Alan. No, a mí la Ornella. A ver, seleccionemos estas 3, las va ejecutando. O puede ejecutar las 6 formas de resolver. ¿Ya? Vamos a ir avanzando en función del tiempo, la tarea que tengamos, el tiempo disponible de realización. Y luego, a medida de una serie de ensayos, vamos discriminando las formas más fáciles o más eficaces y eficientes de resolver. Y luego, después de varios ensayos, nos quedamos y seleccionamos con una. Y esa es la que el grupo muestra, el subgrupo muestra al grupo total de la clase. Ese es el procedimiento para trabajar con piensa, comparte y actúa desde esta lógica de aprendizaje cooperativo. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, algún desafío cooperativo bajo esta estrategia del piensa, comparte y actúa? O sea, creo que anda por ahí, pero hay una actividad que es como de formar las letras cuando el profe hace grupos
e indica que como que hay que armar ciertas letras, ciertas figuras en el piso. O que con la cantidad de alumnos formen, no sé, de una temática y el grupo tiene que ir formando algún concepto con su corporalidad, con esa temática que da el profe. Ya, pero por ejemplo, ¿cómo lo plantea usted bajo los pasos que se plantean ahí del piensa, comparte y actúa? Mm. Dale, Alan, sí, yo encuentro que está bien el ejemplo, solamente que Sí, hay pero es que que... no sabría cómo componerlo. A eso voy. Ya, les diría a los alumnos que hagan, no sé, que hagan la W en el piso. ¿Ya? Entonces todos empiezan todo individualmente, la resolución cognitiva individual, todos van a pensar, ya, entonces me organizo yo en esta posición, yo en otra, mando a tal arriba para que me quede más largo y haga la curva la W, empiezan a exponer los resultados ¿Ya? eh, y empiezan a hablar cuál da de por sí la solución que es formar esa W en el piso. eh, mm, empieza, empieza a quedarse uno arriba como de pie para ver que las soluciones vayan siendo las correctas, ahí es donde se va dando el grupo ejecuta las opciones, logrando finalmente la selección del más eficaz y variando los ensayos. ¿Ya? Perfecto, y partiendo de la lógica que tienen que formar la V, ¿cierto? O la W. Sí. Ajá. Sí, 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 podría ser, podría ser, podría ser. Me parece que es una buena forma de aplicar el procedimiento. Es de fácil resolución y por tanto, si es de fácil resolución, podríamos incluso tener menos tiempo disponible y nos podría también servir esta tarea para avanzar en una de mayor complejidad. ¿O no? Profe, sí, yo creo que eso es súper importante porque estas estrategias son generalmente poco utilizadas y cuando uno las implementa, de repente los estudiantes no saben cómo responder a ellas. Entonces creo que igual es bueno como partir con desafíos grupales fáciles para que se acomoden al procedimiento de esta estrategia, por así decirlo. Así Creo es. que es bueno. ¿Alguien más Lornela quisiera dice plantear un ejemplo? por el chat armar un puzzle grupalmente. A ver. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lornela. A la Ornella, armar un puzzle grupalmente. ¿Ya? Sí. ¿Cómo Por sería? ejemplo, en eso del puzzle, bueno, no sé si Ornella quieres dar quizá alguna condición del desafío, pero a mí se me ocurre agregar, por ejemplo, que solamente me imaginé esos puzzles que son como que se mueven las piezas así, y como que hay que armarlo en el orden correcto, y que solamente tengamos 10 movimientos para llegar a la figura final. Como Entonces, tangrama. claro, entonces la resolución cognitiva es mucho más grande Ahí está, y... eso pensó. En los tangramas. Ah, ¿Cómo bueno, se llaman? No el puzzle general, pues ahí. bueno, tangrama. Tangrama. Ah, no los conozco. ¿Ya? Son Pero, como puzzles con figuras geométricas, entonces no sé, la figura general es un cuadrado, pero dentro de ese cuadrado va un rombo, va un triángulo, va un cuadrado, va un círculo, y tenéis que hacerlos como de calzar, de una los, sola forma, como las pruebas de los reality, más o menos. de amor a prueba. Esos ejemplos que saque el profe. Bueno, pero si es la parte de la cultura pop, Alan, hay que, Oye, no me voy a hacer acá el culto, ¿ya? Bueno, pero en no, definitiva, chiquillos, aquellos elementos se pueden ir desarrollando a partir de cómo también va a ser el planteamiento de este desafío que es cooperativo, ¿ya? Y eso va a implicar también un tremendo desafío para los profesores y profesoras, en cuanto a que este desafío cooperativo cumpla también con cada uno de los pasos sucesivos que se han planteado acá, que es que el estudiante primero piense, que tenga luego la libertad para poder compartir cada una de las respuestas individuales, y eso va a implicar también de que no hay errores en la respuesta, ¿ya? Es como regular también la conducta o una interacción positiva, de que los compañeros no asuman inmediatamente
que la respuesta es equívoca, y por otro lado también luego la capacidad y la confianza para que el estudiante pueda compartir las respuestas y liderar en ese momento la resolución práctica de la forma de resolver que él plantea. Y por tanto, más allá de este procedimiento que es sencillo, hay otros elementos que son indispensables que el profesor o profesora puede ir estimulando, en su práctica, en su Profe, realización. ¿Sí? creo que esta estrategia serviría mucho, eso sí, como con harto tiempo, para ir como enseñando algunos principios generales de juego de algún deporte, o como identificar algunas estrategias de juego, donde, no sé, proponer la idea de cómo es la forma, no sé, más rápida de sobrepasar al oponente, y que cada uno piense de alguna forma en algún deporte en específico o algo así, algún juego, y que en ellos discutan. Y creo que ese como tiempo de la resolución para la iniciación deportiva creo que es muy relevante, y creo que se debiese empezar a aplicar también ahí. Sí, y en definitiva, creo que hay algún elemento que nosotros hemos conversado acá más de alguna vez, y en definitiva tiene que ver un poco con saber leer el contexto, y el contexto que es del juego en definitiva. Y eso se llama inteligencia contextual. Y por tanto, eso tiene una doble lectura también con una complejidad cognitiva mayor para quien resuelve, porque también está la posibilidad de plantear una estrategia, como estrategia de juego. Ya veíamos también en Didáctica 1 que conceptualmente estrategia y táctica no es lo mismo, y por tanto luego de cómo llevar adelante, avanzar con aquella táctica individual, incluso con aquella táctica colectiva, de resolución grupal. Y por tanto, evidentemente para la iniciación deportiva cobra valor, y ahí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva ahí viene otro recurso, que son los juegos modificados, que resaltan aquellos elementos comprensivos, tácticos del juego, y que van a permitir también de una u otra manera favorecer una serie de aplicaciones de estrategia, y creo, y concuerdo con Rosita, que esto es uno de aquellos elementos. ¿Ya? La segunda estrategia que quería señalar, No había visto el chat. la segunda estrategia que quisiera señalar, ahí vamos a, si después podemos tener una discusión de Los antiguos eran mejores, sí. de preferencias televisivas. Pero la segunda estrategia que vamos a ver se llama descubrimiento compartido. Y este descubrimiento compartido, como estrategia y en su aplicación, nos puede dar para llevarlo en una clase, pero completa, de hora y media. Sí. Y efectivamente va a depender también de cuáles son aquellos elementos, o cómo los profesores y profesoras podamos controlar los tiempos y proponer también la tarea. ¿En qué consiste esta? Es mucho más compleja porque tiene mucho más etapas y mucho más pasos. La primera es que nuevamente partimos de la lógica de un desafío cooperativo a partir de un estímulo que es una consigna. Voy a señalar los pasos y voy a recordar lo que hicimos el año pasado en el ámbito práctico. Ahí Rosita me corrige, Sofía también, con respecto a ver si me equivoco o no. Recuerdo con mucha risa esa clase. Pero lo que nos dice acá es que proponemos una acción, un estímulo, ¿cierto? Un desafío cooperativo. Y ese primero de desafío cooperativo es una resolución individual. Entonces, la consigna, ojalá pudiesen encender sus cámaras, pero yo les podría decir a todos, bueno, tomen un balón o una pelota y hagan distintas formas de lanzar y recibir el balón, la pelota o el balón. ¿Ya? Cada uno hace distintas, lanza la pelotita, aplaude una vez, aplaude dos veces, da un giro en 360, recibe infinidad de respuestas. Sin embargo, de manera individual, cada uno luego, después de ese periodo de disonancia cognitiva, selecciona al menos 3 y las retiene y las practica y las ensaya y las mecaniza. Luego de un tiempo, termina ese tiempo de resolución individual, yo le pido ahora, por ejemplo, que Rodrigo se forme una pareja con Nadia y que cada uno de ellos, Nadia, le muestre sus 3 formas de resolver a Rodrigo y las practique, y luego Rodrigo haga lo propio con Nadia. La realizan y luego ellos dos la ejecutan y hacen una gran coreografía con aquellos movimientos. Van a ver, en definitiva, 6 movimientos que pueden practicar, pero
van a enseñar sus respuestas y de esas 6 respuestas que seleccionaron van a elegir al menos 3. Esta pareja elige al menos 3 con la condición de que al menos un integrante haya aportado con una respuesta. Vamos a ver qué dice el chat. Eso. Gracias, Rodrigo. Y luego, una vez que seleccionen, imagínense que Rodrigo y Nadia seleccionaron solo 3 o 4, qué sé yo, las que ellos hayan deseado, van y yo les digo, bueno, ahora, con las 3 que seleccionaron, se van a unir con Matías y con Amanda, ¿ya? Y cada pareja va a mostrar, imaginemos que seleccionaron 3, cada uno va a seleccionar sus 3 respuestas. Vamos a tener nuevamente 6 respuestas. La ejecutan, la pareja de Rodrigo y de Nadia ejecuta sus 3 movimientos de manera individual, mecanizado, como tipo coreografía, y luego Amanda y Matías hacen lo mismo. Tienen 6 respuestas y nuevamente seleccionan entre 3 a 6, nuevamente, o al menos 3 respuestas. Nuevamente con la condición, perdón Rosita, con esto termino la idea, con la condición que al menos una respuesta sea aportada por una dupla. Rosita. Que el juntarse con una pareja o otra, perdón, puede ser al azar o sea, intencionado o no, porque uno quizás podría decir, júntense con esa pareja, pero creo que cuando el año pasado creo que ellos se juntaban con la pareja que quisieran. Al azar, lo hacíamos al azar. Creo que fue al azar. Sí, o sea, perdón, por afinidad. Ah, sí. Por afinidad. Lo que quería decir es que uno podría incorporar un criterio de al azar. Por claro, ejemplo, lo puede intencionar o no. Claro, por ejemplo, lo que usted planteaba. Al silbato, cada grupo o cada pareja o cada cuarteto va a mantener una postura o va a formar estatuas o una figura de acrosport, cualquiera sea, y las figuras similares se agrupan, ¿ya? Claro. Esto puede ser al azar. Luego, una vez que la pareja se formaron el cuarteto, y nuevamente este cuarteto muestra, selecciona 3, y así sucesivamente se van formando grupos en cuartetos, en grupos de A8, grupos, hasta formar un gran grupo, y la intención es que el gran grupo pueda generar una gran coreografía con todos los movimientos que fueron incorporando. Nosotros los años anteriores lo que hemos hecho es que esta estrategia de descubrimiento compartido la hemos generado en 2 grandes grupos. Dividimos el grupo en dos grandes, valga la redundancia, en 2 grandes grupos, perdón, de 20, 25, 26 estudiantes que formaron una gran coreografía y luego mostraron la gran coreografía al otro grupo, con cada uno. Podrán imaginarse lo largo de las secuencias. Lo largo de la secuencia, con la repetición, y por tanto la consigna era que al menos cada integrante del grupo, del gran grupo, se veía reflejado en una de las tareas en parte de la coreografía. Es muy entretenido, y yo diría que podría haber sido una prueba de reality show. Pero bueno, no lo sabíamos. Vamos a ver qué dice. Es importante cuando uno como que cranea este tipo de estrategias, considerar cuántos estudiantes tengo, porque si tengo muchos y planteo un desafío que yo sé que tiene quizás poquitas respuestas posibles, se van a repetir muchas de las resoluciones de cada estudiante. Entonces, si tengo pocos estudiantes, quizás puedo tener un desafío con menos respuestas posibles, pero si tenemos 50, como lo hicimos nosotros el año pasado, es necesario que la tarea sea muy amplia para tener muchas respuestas y que sea más entretenido, que no se vayan repitiendo y que le vayamos presentando nuevas posibilidades a cada estudiante a medida que se las van enseñando el uno al otro. Y acá la resolución uno puede ir proponiendo, no sé, vamos en número avanzando, conformando los grupos pequeños hasta los más grandes en grupos de A4, de A6, forman grupos de A8, pero si usted va viendo que el tiempo es muy complejo, uno podría pasar ya de 6 a 10, ya una gran conformación, y así para que el propósito es que cada grupo pueda mostrar su coreografía. Y el desafío cooperativo podría ser muy complejo, es decir, solamente con la imitación o la realización de un movimiento con una consigna, sin el uso de material, hasta el uso de materiales para
para la resolución individual y para que luego esto se vaya articulando con la resolución grupal. ¿Ya? Son dos estrategias que se utilizan mayoritariamente y, en definitiva, como reflexiones finales, chiquillos, quisiera preguntarles, bueno, con todo lo que ya hemos visto, ¿cómo se relaciona entonces el aprendizaje cooperativo con el aprendizaje profundo? ¿Dónde podemos establecer aquella relación? ¿O a quién se le ocurre cómo lo podríamos relacionar? Ya hemos hablado de algunos elementos que son comunes entre el aprendizaje profundo y el aprendizaje cooperativo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podríamos definir aquella relación? Profe, yo creo que es como muy obvio. No, o sea, no obvio, pero cuando uno... me confundí. ¿Estaba preguntando por el aprendizaje profundo con el significativo o No, no, con no. el cooperativo? Cooperativo. La relación entre el Ya. aprendizaje cooperativo y el aprendizaje profundo. ¿Cómo se Sí. relaciona? Es que como se define, o no sé cómo era lo del aprendizaje significativo, pero en base a la experiencia y como al trabajar en la práctica, uno aprende más significativamente. Y además teniendo las experiencias con sus compañeros y que pasen, no sé, cosas graciosas o malas, o no sé, uno se le queda más ese aprendizaje después, que cuando aprende solo. Qué trágica, Paula. No, pero así dije, bueno también, pues, profe. Ya que dices cosas trágicas. Me asusté, estaba pensando que quería desear la desgracia del otro, del prójimo. Pero sí, A veces. ahí hacemos la relación con el aprendizaje significativo, pero bajo lo que vimos de aprendizaje profundo. ¿Dónde está la relación entonces? ¿O en qué elementos? ¿Y cómo se relaciona aprender profundamente con aprender cooperativamente? El hecho de interactuar, dice Ignacio Castillo, y compartir ideas con compañeros va a dejar un sentimiento que logré hacerlo profundo. Sí, en definitiva, ahí hay una pista, porque el aprendizaje profundo se genera a partir de la interrelación. Y efectivamente, uno de los vínculos entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje profundo es la interrelación que se da entre cada uno de los integrantes. Pero otro elemento también es el desarrollo intrapersonal, pues, cuando asumo mi responsabilidad. ¿Ya? Y cuando aquella responsabilidad también me logra motivar intrínsecamente más que extrínsecamente. Rosita, ¿y decir algo usted? Iba a leer lo que puso Chara. El trabajo cooperativo hace trabajar otras habilidades y procesos cognitivos. Así es, y por tanto, también hablábamos que en el aprendizaje profundo debe haber una demanda que es cognitiva igual. Y esa demanda cognitiva viene a estar determinada por aquel conocimiento académico, ya sea cualquier contenido y objetivo que se va a lograr, pero viene demandado por ese aspecto que tiene una alta demanda, tanto cognitiva para el profesor que va a diseñar aquellos desafíos cooperativos, como para quienes los van a resolver. Profe, ¿Profesora? otra cosa importante, además como del levantamiento de tareas bajo esta lógica, es el evaluar en fin, como el aprendizaje cooperativo, o sea, levantar indicadores y criterios que evidencien si es que se está logrando o no el aprendizaje, porque claro, si nos quedamos en hacer una clase, que está bien, se va a lograr el aprendizaje, nosotros como profesores igual tenemos que intentar como evidenciar que el aprendizaje cooperativo es algo que es necesario. Como decía usted el martes, creo que fue, como contextualizando, entonces igual ojo ahí como con el tema de la evaluación, el poder evidenciar que en verdad el aprendizaje cooperativo sirve quizás mucho más para lo que necesitamos hoy en día como contexto, como sociedad. No quedarse solamente en el diseño. Sí, no solamente eso en el diseño y no solamente quedarse en la complejidad de la tarea y de la resolución motriz. Ojo con eso. Sino que también hay otros elementos que ya vimos que el aprendizaje cooperativo fomenta, como la interacción, el debate, la confianza, la seguridad, la contención del otro, etc. Algunos aspectos que ya Ivana Muñoz la semana pasada en el otro paralelo, ahí está, en este paralelo Ivana, nos señalaba de la riqueza valórica de desarrollo de los valores y normas que tiene ya trabajar desde la base de pequeños grupos. Profesores, profesoras,
¿Alguna inquietud, duda, pregunta, reflexión, comentario? Hagamos un foco en el semestre. Y acá los quiero escuchar en estos últimos 5 minutitos que nos quedan, con respecto a la asignatura. ¿Cuál es la evaluación que podrían hacer con respecto a todo lo que vimos en la asignatura? Este es el momento. Profe, es que yo tenía una duda de la clase pasada, pero no alcancé a contestar cuando preguntó. A ver, dígala. Es sobre las estaciones, que decía que podían haber dos tipos, que es donde los alumnos de cada grupo realizan la misma actividad y todos realizan una actividad diferente, y la otra no la entiendo. Ah, Que que dice son que tareas simultáneas idénticas y tareas simultáneas diferentes. sí, ¿Ya? Una tarea simultánea idéntica podría ser que yo tengo una estación, una gran estación, donde todos vamos a trabajar, por ejemplo, dribbling de protección. ¿Ya? En un 1 contra 1. Y luego podría ser, para la enseñanza del básquetbol también, tareas simultáneas diferentes, que está en la lógica de los circuitos, ¿ya? Pero en los trabajos por estaciones también se podría cumplir, pues en un circuito voy a hacer lanzamiento, en otra estación, perdón, voy a hacer pase, en otra estación voy a hacer dribbling de protección, en otra dribbling de proyección, etc. ¿Ya? Tiene que ver un poco con la similitud de las tareas. ya. Es que